Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de lecturas a propósito de Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Este comentario tiene dos objetivos. El primero, hacer algunas reflexiones a propósito de lo que ustedes comentaron como participantes del seminario en el periodo de lectura pasado. Recordemos que nos encontramos trabajando sobre el capítulo de El ser religioso de Más allá del bien y del mal. Y el segundo objetivo es hacer un comentario y plantear algunas preguntas a propósito de los apartados 55 a 62 que constituyen la segunda mitad de este capítulo de El ser religioso. Entonces, antes de comenzar, me gustaría referirme a algunos fragmentos de uno de los discursos de Así habló Zaratustra, que es en particular el discurso del jubilado, que creo que nos puede ayudar también. Igual invito a la lectura completa de este discurso porque es muy interesante lo que plantea Nietzsche en él, pero aquí me gustaría traer dos fragmentos en particular para suscitar también más preguntas a propósito de lo que Nietzsche nos plantea en estos apartados de Más allá del bien y del mal. Entonces, abro comillas. Bueno, antes de comenzar me gustaría plantear que se trata en este caso de una conversación entre un antiguo papa y Zaratustra. Entonces, partimos aquí en este primer fragmento de una afirmación que hace este antiguo papa. Abro comillas. Quien lo amaba y lo poseía, a Dios, más que ningún otro, lo ha perdido también más que nadie. Mira, ¿no soy yo ahora el más ateo de los dos? Pero ¿quién podría alegrarse de eso? Y más adelante, Nietzsche, en la voz de Zaratustra, le responde a este antiguo papa. ¿Quién te quitaría de los hombros el peso de tu melancolía? Soy demasiado débil para eso. Mucho tiempo aguardaremos hasta que alguien te resucite a tu Dios, pues ese viejo Dios no vive ya, está muerto de verdad. Hasta aquí la cita de Así habló Zaratustra en el discurso del jubilado. El primer objetivo de este comentario es entonces recoger algunas de las preguntas que nos quedaron de la sesión pasada. Y me gustaría primero referirme a algo que varios participantes trajeron a colación en sus reflexiones, y es la forma en la que Nietzsche se refiere en estos apartados a la fe como una creencia en lo ya dado, como un amor a la verdad que está más allá del mundo y que aparece como en el cielo y en la tierra, y como también esa fe cristiana aparece como un sacrificio que se encarna, por ejemplo, en el deseo de una soledad, de un abandono, de un ayuno, de una abstinencia, acciones estas que contribuyen a la negación del mundo y de la voluntad. Es decir, que la fe cristiana aparece como un sacrificio de la libertad, del orgullo, de la autocerteza del espíritu y, como lo dice Nietzsche en estos apartados, como un suicidio de la razón. En oposición a esa fe cristiana, Nietzsche plantea la ilustración, y la ilustración como algo que subleva, es decir, que saca al esclavo de ese deseo de lo incondicional o de lo seguro o de lo ya dado, y que además que niega el sufrimiento como parte de la vida. La ilustración entonces sería también una afirmación del sufrimiento como parte también de lo que constituye lo humano. Y aquí, frente a este punto, me gustaría sostener una pregunta que apareció reiteradamente en los comentarios y que creo que podemos seguir pensando y seguir trabajando a la luz de estos apartados que leímos para la sesión del día de hoy. Y es esa afirmación de que la filosofía sería anticristiana, pero no necesariamente antirreligiosa. Creo que es importante que sigamos pensando porque esta afirmación implica comprender qué se entiende por religión, qué se entiende por lo religioso. Por eso los invito a que sigamos pensando a propósito de esta afirmación de Nietzsche. Ahora sí, para entrar en materia de los apartados 55 al 62 que nos corresponden para este periodo de lectura, me gustaría comenzar recordando que Nietzsche exalta un ideal de hombre que sería petulante, lleno de vida, afirmador del mundo,
y que por tanto quiere volver a tener el mundo tal como ha sido y tal como es el mundo. Me gustaría ante esto que pensáramos cómo comprender ese ideal de hombre nietzscheano, cómo llegar a ser ese hombre nietzscheano que implica, y no solamente en términos de los beneficios o lo positivo de esto, sino también cuáles serían las condiciones de posibilidad, las consecuencias de convertirse en ese hombre al que Nietzsche dice que debemos aspirar todos. Porque este hombre exige una mirada desde la lejanía. Aquí abro comillas y le doy la palabra a Nietzsche. Vuelve al mundo más profundo, hace visibles estrellas siempre nuevas, enigmas e imágenes siempre nuevas. Hablaríamos entonces de que para llegar a ese ideal de hombre nietzscheano sería necesaria la lejanía. Y aquí cabe preguntarnos qué significa lejanía y lejanía de qué o de quiénes. Nietzsche destaca también cómo resulta necesaria la ociosidad para la vida auténticamente religiosa y parece asociar la laboriosidad como algo que acapara ese tiempo del ocio y que por tanto educa y prepara en la incredulidad. Y esa incredulidad parece estar relacionada con la posibilidad del libre pensamiento. Para estas personas librepensadoras, incrédulas, no habría tiempo para la religión porque se estaría en el mundo. En palabras de Heidegger diríamos que se estaría en el mundo desde el cuidado del mundo mismo. Por tanto, no habría tiempo para la religión. Y ante estas afirmaciones de Nietzsche es importante pensar qué significa para él la ociosidad, qué entiende por ociosidad, qué entendemos nosotros también por ociosidad y también por laboriosidad, y cómo entender precisamente esos efectos de ambas condiciones, de la ociosidad y de la laboriosidad, en el ser religioso y también en cada uno de nosotros. Aquí parece, y lo planteo un poco como hipótesis, que la laboriosidad estaría asociada con esa posibilidad de actuar en el mundo. Pero también para nosotros la laboriosidad tiene una connotación en términos de la productividad a la que estamos llamados en el mundo moderno y que no necesariamente hablaría de lo mismo que Nietzsche nos está planteando. Por eso me gustaría que desde el mismo texto pudiésemos pensar ambos términos. Nietzsche destaca también la sabiduría de la superficialidad en estos apartados y cómo existiría un goce de los artistas por falsear la vida, sería esta una forma de darle color y sentido a la vida y al mundo cuando ésta pareciese perderlo. Y de alguna forma la religión también respondería de una forma completamente diferente a ese temor o a esa posibilidad de que la vida pierda sentido, pierda color o pierda belleza. Y lo que haría la interpretación religiosa de la existencia provendría también de ese miedo profundo a caer en un pesimismo sobre el mundo. Por tanto, habría más bien, contrario al artista, que lo que haría sería falsear la vida, embellecerla, un poco de superficialidad, como plantea Nietzsche en este apartado, sino que la religión haría una cosa diferente y es ante ese miedo a caer en el pesimismo sobre el mundo y sobre la vida, lo que haría sería crear una vida diferente. Una vida que aparecería en la forma de la piedad, de una vida en Dios que de alguna forma evitaría el miedo a la verdad, sería más bien el acceso a la no verdad. Y frente a este tema, me gustaría plantearles la pregunta sobre qué implicaciones tendría la piedad en la forma de existencia del ser religioso. ¿Qué consecuencias tiene vivir esa vida en Dios? Digamos que Nietzsche opondría a lo que sería la vida en el mundo. Al final de los apartados que trabajamos de este capítulo sobre el ser religioso, Nietzsche también destaca la responsabilidad que tendría el filósofo de alguna forma de servirse de las religiones, es decir, el filósofo podría ejercer una función de influjo, una función selectiva, seleccionadora, destructora y creadora al mismo tiempo frente a las religiones. Eso teniendo en cuenta que la religión es un medio para vencer resistencias y para poder dominar. Un medio, dice Nietzsche, y abro comillas, un medio para procurarse calma frente al ruido.
También la religión podría proporcionar una guía y una ocasión para aquellos que están en el rol de dominados, puedan también prepararse para ser quienes dominan. Y además la religión saca provecho del sufrimiento, lo santifica y lo justifica. Aquí parece Nietzsche decirnos que de alguna forma el filósofo podría sacarle provecho y servirse de esos aparentes beneficios que tiene la religión frente a lo humano y podría seleccionarlos e influir en las personas también sirviéndose de esas posibilidades que abre la religión. Entonces, aquí cabe la pregunta que puede planteársele a Nietzsche y es ¿qué posibilidades se abren para el filósofo teniendo en cuenta esos poderes de la religión que él menciona en estos apartados? Sin embargo, Nietzsche también alerta sobre los peligros que tienen las religiones y hace especial énfasis en que esos peligros también radican en que no están en manos de los filósofos, no son los filósofos los que están en ese proceso de influjo y de selección, sino que están en manos de otras personas que tienen otros intereses frente a lo humano. Ahí habría que pensar cuáles son esos intereses que tienen quienes están al frente de las religiones en este caso. Esto porque también la religión no se toma como él pretende en el caso de los filósofos, como un medio para comprender lo humano, para acercarse a lo humano, sino más bien como un fin último y una voluntad también de dominar a los otros, porque se aprovechan de quienes sufren la vida como de una enfermedad y además ese sufrimiento que además se niega porque lo que se busca es que las personas traten de aspirar a una vida donde no exista el sufrimiento y por lo tanto niegan el sufrimiento, pero sin embargo aspiran a que esa sea la condición de todos, porque el sufrimiento de lo humano pues les da poder a las religiones. Por tanto, conservan en el ser humano aquello que debería perecer, dice Nietzsche. Esto contribuiría a un empeoramiento de la raza europea, ¿no? Es la afirmación que hace Nietzsche en este último apartado, en el apartado 62. Y me gustaría, para cerrar este comentario, dejar una pregunta precisamente sobre ese concepto de empeoramiento. Me gustaría que reflexionáramos sobre cómo comprender ese efecto de empeoramiento de lo humano que ocasionaría la religión y cuáles podrían ser los mecanismos para hacerle frente a esa decadencia. Con estas preguntas me gustaría abrir la conversación para que podamos en estos 2 días continuar pensando sobre todo este tema del ser religioso, que es el capítulo que hemos venido trabajando en Más allá del bien y del mal, y nos preparemos también para los apartados que vienen. Creo que las preguntas que han dejado ustedes planteadas en los comentarios continúan siendo muy pertinentes y es necesario también que volvamos sobre ellas. Recordemos que Nietzsche exige de nosotros que seamos lectores rumiantes. Eso quiere decir que nos permitamos siempre dudar de lo que creemos que hemos entendido y que nos permitamos siempre volver sobre lo ya pensado para volverlo a pensar. Agradecemos mucho su participación en este seminario y los invitamos a compartirnos sus reflexiones sobre estos apartados del 55 al 62 de Más allá del bien y del mal. Muchas gracias.